Muy buenos días, un feliz santo sábado para todos. Sean todos bienvenidos a esta casa de adoración de manera muy especial para nuestros amigos que en esta hora nos están visitando y también aquellos que a través de la transmisión nos acompañan. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta hora. Bien, para mí es un gran privilegio tener esta bendita y dicha oportunidad de compartir con todos ustedes lo que yo creo que es lo mejor que un cristiano puede compartir, y es la palabra de Dios. Usted como cristiano puede compartir una ropa, la ropa se pierde. Puede compartir comida, puede compartir dinero, puede compartir bienes materiales. Todo eso se pierde. Pero lo mejor que un cristiano puede compartir es la bendita palabra de esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que para mí es un grato honor y merecido tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta mañana para comunicar también el mensaje que el Señor pues ha tenido a bien permitirme compartir con ustedes. Agradeciendo también a nuestro hermano que tuvo a la mente extender la invitación, y siempre que podemos, aquí siempre vamos a decir un sí. Si no podemos, ¿dónde está Alberto? Alberto sabe que sí, le debo una, pero si no podemos, ahí es lo único. Pero de ahí para allá el querer está a la mano. Así que esperamos que el mensaje de esta mañana sea de edificación. Vamos a hablar de un tema que algunos entienden bien el tema y les gusta ese tema, pero hay otros que ni lo entienden ni tampoco les gusta. Yo creo que por eso quizás no lo entienden, porque no les gusta. Y hay otros que no les disgusta, pero tampoco saben del tema. Quizás, especialmente los amigos que están visitando esta hora, quizás nunca han escuchado de lo que vamos a hablar esta mañana. En todo caso, yo espero, y es nuestro deseo, que sea de bendición para todos, que podamos algunos conocer más de este tema y pues sea de edificación. El tema no se puede desarrollar en una sola predicación, habría que hacer, y de hecho se hacen seminarios de ese tema que vamos a hablar, pero lo que vamos a hablar en la mañana de hoy no tiene algo que digamos, bueno, se va a desperdiciar, o si se necesita un seminario, entonces va a quedar incompleto. No, vamos a tratar de que quede por lo menos algo esencial en cada uno de nosotros. Vamos a ver si Choco ahí tiene ya la oportunidad de compartir ahí en la pantalla. Usted sabe que de costumbre yo siempre coloco en la pantalla el material para que cada uno de ustedes puedan leerlo desde sus asientos. Así que vamos a empezar inmediatamente con la siguiente, Choco. Vamos a hablar del santuario. Tal como leyó nuestro hermano, el Señor ordenó a Moisés que hicieran un santuario para que él habitara entre ellos. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana, ¿qué es santuario? La palabrita, solamente con la palabra santuario. Yo he visto en los estudios que cuando usted busca incluso el significado de una palabra, le ayuda mucho a usted a entender el resto del tema. La palabra santuario se refiere a un lugar o a un recinto que es considerado sagrado por alguna comunidad de fe. Cuando yo digo comunidad de fe, es porque la palabra santuario no es solamente propia del cristianismo o del judaísmo. Usted sabe que hay santuarios paganos también, santuarios budistas y así por el estilo. ¿Por qué? Porque la palabra santuario lo que se refiere es a un lugar que una comunidad de fe, sea cristiano, judío, budista, lo que sea, dicen ese lugar es sagrado. La siguiente, Choco. Choco. Ok, está ok. La siguiente palabra que usted ve relacionada con santuario es la palabra tabernáculo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra tabernáculo? ¿Verdad que sí? Se encuentra en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento y en Apocalipsis capítulo 13. El tabernáculo, y presten atención a esta parte aquí, nos llega esta palabra que está en español, nos llega del latín, es el idioma madre del español. Y en latín, el latín se hablaba en Roma, porque es la lengua oficial de Roma, y en Roma cuando usted iba a una plaza comercial, usted encontraba muchas carpas. En esas carpas se vendían productos. Esas carpas en latín se le llaman tabernáculos. De hecho, la palabra viene de taberna, que es para referirse a la tienda, la carpa, y el sufijo se refiere a que es una carpa pequeña. Pero en fin, el tabernáculo se refería a eso, y también se refería en la cultura romana a una carpa, o sea, una carpita, donde no vendían productos,
sino que había un sacerdote pagano y era considerado un lugar sagrado, y ahí iban a hacer un encuentro con ese dios pagano. O sea, estaba el sacerdote y el sacerdote intermediaba al que iba a consultar a los dioses. De ahí se toma la idea de que el tabernáculo se refiere a algo también, no solamente en el sentido comercial, sino también en el sentido religioso. Cuando la Biblia se traduce al español, toman esta idea de latín, de la palabra tabernáculo, para referirse a eso. Pero en sí, en la práctica, el tabernáculo es una carpa, literalmente hablando, es una carpa, una tienda de acampar. Y de hecho, cuando usted va al texto original y usted busca la palabra tabernáculo y busca la palabra que es traducida como tienda. Por ejemplo, usted ha escuchado cuando usted lee en el Génesis, dice las tiendas de Abraham, ¿verdad? Es la misma palabra, tabernáculo, cuando usted lo va al texto original. ¿Por qué? Porque eso es. Las tiendas de Abraham eran carpitas hechas de tela donde él vivía. Esa era la forma como vivía. Cuando se habla del tabernáculo del desierto, que a Moisés se le instruyó para que lo construyera, era literalmente lo mismo, una tienda, una vivienda. Por eso el texto decía que Dios ordenaba que hicieran eso para él habitar, porque eso es lo que es literalmente una vivienda. Y en ese tiempo, en esa condición, pues lo hacían era en forma de una tienda que se podía desmontar y se podía trasladar. Vamos a ver si tratamos de ver un pequeño video, porque yo creo que una imagen habla más que 1000 palabras. Así que Choco, como puedas ahí. No pasó. Bueno, el video entonces se lo voy a deber. Lo siguiente es templo. Y usted dirá, ¿y cómo es el asunto? Usted vino a hacer una lección de vocabularios. No, es lo que le digo. Si entendemos algunas palabras básicas, podemos entender el tema del tabernáculo o del santuario. El templo también tiene su origen, esa palabra, en la cultura greco-romana, donde los sacerdotes paganos lo que realizaban era un delineamiento en el cielo. Decían, mira, de esta estrella tú colocas como una línea que va aquí, otra va aquí, otra va aquí y otra va aquí. Ese cuadrito que se formó ahí, esa es la morada de nuestros dioses. Y ese cuadrito que se formó ahí, adivinen cómo se le llamaba. Templo. Entonces, ellos tomaban en cuenta el templo para otras cosas también religiosas, y cuando lo trasladaban a la tierra, hacían lo mismo, hacían un marco y decían, ok, vamos a construir un edificio que va a ser el templo, o sea, va a ser la vivienda de nuestros dioses. Entonces, ese concepto religioso se pasa al español porque heredamos del latín. Por eso usted ve que en la Biblia habla del templo del Señor. ¿Por qué? Porque es la misma idea, es un lugar que se considera la morada divina. Y de hecho, cuando usted va al texto original, lo más propio, si queremos ser como estricto en la traducción, no sería templo. Porque el templo, para usted poder entender templo, tiene que entender lo que yo le dije esta mañana. O sea, buscar y decir, oh, en Roma era que se decía eso. Pero si usted busca el texto, lo que dice es casa. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento que dice el templo de Jerusalén, es la casa de Jerusalén. El texto original dice así, casa. ¿Y por qué casa? Porque eso, ¿cómo fue el texto que decimos? El texto decía que hicieran un santuario para que Dios, ¿qué? Habitara entre nosotros. Y eso es lo que es el templo, una casa donde Dios habita. A veces también hay traducciones bíblicas que le llaman palacio. Mucho mejor todavía, la palabra palacio se refiere a una casa que era construida en una colina de Roma llamado Palatio, que era de un emperador. Entonces, cuando se habla de palacio, se habla de una casa de un rey. Y obviamente nuestro Dios es nuestro rey. Así que cuando se habla de templo, cuando usted vea templo en la Biblia, se refiere a la morada de Dios, a la casa de Dios. Bien, ahora no vamos a entrar en muchos detalles de cómo era la construcción, de qué era el material. Ese no es el tema que vamos a enfocarnos. Pero si usted se da cuenta, hoy en día usted y yo no vamos a ningún templo. ¿O sí? A veces usted se dirá, hermano, pero esto no es un templo. A ver, ¿qué sería la diferencia entre un templo y una sinagoga? Porque había un templo, ¿sí o no?, en los tiempos de Jesús. Y había sinagogas.
¿Y cuál es la diferencia entre el templo y la sinagoga? Dice el hermano que era más pequeño. Y hay algo más aparte de que era más pequeño. Cuando usted iba a la sinagoga, ¿usted iba a sacrificar un cordero? No. ¿A dónde usted iba para hacer eso? Al templo. Esa es la diferencia. Cuando usted iba a estudiar la palabra de Dios, que se desenrollaba el rollo para leer, ¿lo hacía en el templo o en la sinagoga? En la sinagoga. Entonces se da cuenta que el templo tiene una función que tiene que ver con sacrificios, con rituales, que tienen que ver para el perdón de nuestros pecados. La sinagoga tiene que ver con estudiar la palabra de Dios y reunirnos, alabar a Dios, cantar, orar y todo eso. De hecho, la palabra sinagoga, sinagogue, lo que significa es lo mismo que tenemos aquí, una congregación, una reunión. Es lo mismo que la palabra iglesia. Yo sé que ustedes, en este servidor siempre hemos escuchado que se dice vamos al templo porque la iglesia somos nosotros. Sí, la iglesia es donde haya personas. Si no hay personas, no hay iglesia. Porque eso es lo que significa la palabra iglesia, congregación. Y el edificio le podemos llamar la casa de Dios o ya por de costumbre decimos el templo. Pero literalmente hablando, templo no se refiere a este edificio. Se refiere al templo de Dios donde se hacen sacrificios para el perdón de nuestros pecados. Esto sería más bien una sinagoga. Ese sería más el equivalente, el de sinagoga. Porque esto es lo que hacemos aquí. Nos reunimos a cantar, a orar y a estudiar la palabra de Dios. Nadie viene aquí a hacer un sacrificio. ¿Sí o no? No venimos a hacer sacrificio. Ahora bien, yo le decía la pregunta. Nosotros no vamos a un templo a sacrificar animales. Antes, por orden de Dios, se realizaba esos rituales. ¿Verdad que sí? Y había alguien encargado incluso para administrar eso. Hoy en día, como cristianos, ¿tenemos o no tenemos un templo? Tenemos un templo. ¿Y dónde está ese templo? Me gusta esta respuesta. Algunos dicen nosotros somos templos, otros dicen en el cielo. Y entonces cada uno yo sé que va a buscar una palabra, una cita bíblica y va a encontrar lo mismo. Por ejemplo, Pablo dice, vosotros sois templo de Dios. Dice, ve hermano, nosotros somos el templo de Dios. Otro dice, no, el templo está en el cielo. Y va a encontrar a Juan que dice, yo vi el templo de Dios en el cielo. Ok, si nosotros somos el templo de Dios, ¿usted se hace sacrificio en su cuerpo? No. Cuando Pablo usa esto de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, se refiere a que Dios mora en nosotros o quiere habitar en nosotros. Y así como ese templo era santo, puro, no entraba ni una cucarachita, así también nosotros tenemos que mantener nuestro cuerpo sano, santo para Dios, para que Dios more en nosotros. Pero no es que literalmente usted y yo somos templo. Pablo está usando una hipérbole, una comparación de que así como el templo, usted sabe, por ejemplo, muchos tienen el discernimiento de las cosas sagradas. Y por eso Pablo usa y dice, bueno, lo voy a comparar con el templo, porque usted sabe lo sagrado que es un templo. Sí, es sagradísimo. Pues así es su cuerpo también. Dios quiere morar en usted. Pero, fuera de esa comparación que hace Pablo, el mismo Pablo, Juan, Daniel y muchas partes de la Biblia hablan de que hay un templo, como decía el hermano, en el cielo. Y yo sé, yo le dije al inicio que hay muchas personas que no les gusta el tema del santuario, por eso no lo entienden mucho. Y hay otros que dicen, ¿templo en dónde? En el cielo. Yo nunca había escuchado eso. Eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Como le dije, es un tema para un seminario, pero lo vamos a hacer corto. Choco. Siguiente. Y la siguiente, y la siguiente, y ahí empezamos. No, dale para atrás. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Fíjense como aquí ya empezamos a hablar de algo que tiene que ver con el templo. Dice que Jesús es que nuestro gran sumo sacerdote. La siguiente, Choco. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ¿qué cosas?
Ok. Entonces voy a explicar brevemente para el que no está familiarizado, tiene alguna lagunita. Fíjense que el texto nos dice que el sumo sacerdote es escogido. No es que él se escoge a sí mismo y dice, yo voy a ser sumo sacerdote y aquí estoy. No, él es escogido. La pregunta es, ¿escogido por qué? ¿Por la junta de la iglesia? ¿Un voto? ¿Cómo es escogido el sumo sacerdote? Por Dios. Dios colocó una ley donde solamente los descendientes de un hombre llamado Aarón podían ejercer el sumo sacerdocio. Esa era la ley de Dios. Solamente esas personas. Y fueron escogidos por Dios. Así que, ¿cuál es el oficio? ¿Cuál es la función del sacerdote? Ahí lo dice, representarnos a los que no somos sacerdotes, representarnos delante de Dios para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Por eso yo le pregunto al inicio, hoy hay un templo, porque usted y yo necesitamos a alguien que pueda también representarnos delante de Dios con este fin de que nuestros pecados sean perdonados. ¿Sí o no? Y la dicha que tenemos es que sí tenemos un sumo sacerdote y es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Siguiente, Choco. De la misma manera, fíjense cómo dice, de la misma manera, Cristo no se nombró a sí mismo como sumo sacerdote, sino que ¿quién lo nombró? Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea que incluso Cristo no se nombró a sí mismo como sumo sacerdote, sino que el Padre le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y le dio ese honor de ser sumo sacerdote. Siguiente, Choco. Amén. Así es, por eso pusimos el himno. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Siguiente, Choco. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo. ¿En dónde? Oh, entonces no es un invento mío de que hay un templo en el cielo, porque ahí lo dice claramente del templo celestial y dice donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sacerdote o sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Siguiente, Choco. ¿Se dan cuenta? Tenemos dos citas bíblicas, hemos visto. Número uno, que hay un santuario o un templo en el cielo. Número dos, que en ese templo hay un oficio sacerdotal ejecutado por Cristo, quien fue nombrado sumo sacerdote por nuestro Dios. Los otros sacerdotes fueron muchos. ¿Por qué? Porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal, ¿qué? No solamente que es para siempre, que no pasa a nadie, a ningún otro. Nosotros como cristianos tenemos un solo, óigalo bien, un solo sacerdote que es Cristo Jesús. El único que intercede ante Dios por nosotros, el único que nos representa y el único que presenta sacrificios para el perdón de los pecados. Amén. Siguiente, Choco. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Pues ¿qué? Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo mismo. Siguiente. Amén. A ver, ¿qué sería mejor? ¿Un sacerdote humano o un sacerdote santo como es Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Siguiente, Choco.
Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y oficia como sacerdote. ¿En dónde? El que fue hecho por y no por. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios dice claramente que hay un santuario en el cielo? Esto no es un invento ni una interpretación personal. La palabra de Dios, y eso que son algunos versículos, dice claramente que en el cielo hay un templo, hay un santuario, y que en ese santuario Cristo nuestro Señor efectúa su oficio sacerdotal por ti y por mí. Siguiente, Choco. Todo sumo sacerdote, ya mencionamos, es nombrado para representar o para presentar ofrendas y sacrificios. Lo dijimos que sí, ¿verdad? Cuando usted conoce un poquito de esto, usted se da cuenta que el sacerdote lo que hacía era eso. Le voy a dar un ejemplo bien sencillo, sin profundizar mucho, así que los hermanos más eruditos aquí me van a perdonar. Algo sencillo. Imaginémonos que usted cometía un pecado, se acercaba al santuario con una ovejita, se acercaba al sacerdote y decía, aquí vengo con mi ofrenda, con mi sacrificio para el perdón de mis pecados, ese corderito. El sacerdote le daba el cuchillo porque el pecador es el que tiene que degollarlo, no es el sacerdote. Degollaba el animalito y el sacerdote lo que sí hacía era que se ocupaba de ahí para allá. Iba y presentaba en el santuario, regaba la sangre, haciendo de manera simbólica de que el pecado del pecador pasó al cordero y del cordero al santuario. Y así ese pecador quedaba limpio. Ya no tenía culpa porque la culpa se la puso al cordero. Y el cordero murió por él. ¿Ok? Ese era el oficio del sacerdote. Entonces, si estamos diciendo que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que hay un santuario en el cielo, entonces también tiene que ofrecer algo. ¿Sí o no? Y eso es lo que dice aquí. Y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Cuando usted se acerca a pedir perdón a Dios en el nombre de Cristo, Cristo intercede por usted en el cielo, pero Él tiene que ofrecer algo. ¿Y qué ofrece Cristo? Un chivo, una palomita, no sé. ¿Qué ofrece Cristo por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados? Su propia sangre. La hermana decía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted, hermano, eso es extraño. Sí, extraño, por eso fue la Biblia, no fui yo. La Biblia dice que Cristo es tanto el sacrificio como el sacerdote, para que Él sea todo en todo. La siguiente, Choco. Si Cristo estuviera en la tierra, y yo le agrego a eso, cuando estuvo en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas mandadas por la ley de Moisés. ¿O hay algún texto donde diga que Cristo cuando estuvo aquí en la tierra era sacerdote? No, no lo hay. No lo hay. Cuando Él estuvo aquí en la tierra no fue sacerdote. ¿Cuándo fue sacerdote entonces? En el cielo. Siguiente, Choco. Pero estos sacerdotes presentan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay. ¿En dónde? Ok, entonces viendo aquí lo que hay en la tierra, usted se da cuenta de lo que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque son copias. Si usted le saca una copia a su Social Security, es lo mismo. Usted se da cuenta y dice, ok, este es el número, este es el número. Ya yo sé. Entonces son copias, son sombras. Usted se da cuenta cómo es. Siguiente. Y sabemos que son copias, y esto me gusta mucho del escritor de Hebreos, porque le va a decir también, te voy a decir por qué yo creo que es una copia. Dice acá, y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon atención y hazlo todo según que el modelo que te mostré en el monte. El escritor de Hebreo dice, yo sé que es una copia porque cuando se le dijo a Moisés que construyera, se le mostró un modelo. Míralo y hazlo conforme a eso. Siguiente.
Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Cristo actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. ¿Se dan cuenta cómo los textos van diciendo muy claro? Aquí no hay símbolo de un dragón con 7 cabezas ni nada de eso. Muy claro está diciendo que en el cielo hay un templo, hay un santuario y que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Siguiente. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino que su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos y amigos que nos visitan, usted y yo no estamos solos. Tenemos a Cristo. Y el amor de Dios, miren, yo he estado meditando en esto. En el amor tan grande de Dios. Si usted tiene un hijo, un solo hijo, el único, y le dicen a usted, mire, vamos a poner un ejemplo. Su papá necesita un trasplante de corazón. ¿Usted quiere que su hijo sea el que lo trasplante o usted? Yo estoy seguro que usted dice, no, mi hijo, no, yo muero por mi hijo. Prefiero que me saquen el corazón a mí y no a mi hijo. Pues el amor de Dios es tan grande que Él dio a su hijo. Ese amor de Dios por nosotros es tan inmenso que dio a su propio hijo. Y le puse el ejemplo secular para que usted se dé cuenta, yo también grifo, del amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros. Que no se entregó Él, sino a su hijo. Y ahí es donde se muestra ese gran amor. Como decía la hermana, no, yo prefiero que me saquen el corazón a mí y no a mi hijo. ¿Por qué? Porque usted tiene un amor tan grande por su hijo que usted prefiere morir por su hijo. ¿Sí o no? Bueno, los que aman a sus hijos. ¿Sí o no? Preferimos nosotros sufrir por nuestros hijos. O sea que cuando usted da a su hijo a sufrir por otra persona, usted tiene que amar a esa persona bastante. ¿Sí o no? Pues ese es el amor de Dios por nosotros. Nosotros que somos pecadores, ese es el amor tan grande. Y ese es el amor del Hijo por el Padre, que también dijo, sí, Padre, yo voy. Es un amor, miren, el amor divino es una cosa increíble, que debería llenarnos a nosotros de esperanza, de motivación. Y por más bajo que tú hayas caído, estés en esta hora, créeme, alguien decía, el amor de Dios siempre estará ahí. Y tenemos un sumo sacerdote que no solamente vino a morir por nosotros, sino también a interceder por nosotros. Por eso dice acá que Cristo ofrece su propia sangre. Su propia sangre. Siguiente. Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Bendito sea su nombre. Siguiente, Choco. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Y está hablando, si es una vez al año, es un sacrificio al año, ¿cuál es el sacrificio? Posiblemente está hablando del Yom Kippur, el día del juicio. Y todos los años tenían que hacerlo, todos los años, y seguían los años. Entonces por eso aquí el de Hebreos dice, bueno, si tienen que hacerlo todos los años, entonces no hay algo que realmente ya sea definitivo, porque si lo necesita cada año. Pero por eso dice que Cristo entró en un mejor y perfecto santuario y que Él nos pasa sus oficios sacerdotales a otros. Siguiente, Choco. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Siguiente.
Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el hombre, el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. Siguiente. O sea que lo que hemos visto hasta ahora, número uno, es que el santuario celestial es literal, no está hablando de símbolo. Que Cristo es el sacerdote y que su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Él no dice, bueno, yo te lo voy a pasar a ti y tú se lo pasas a fulano. No, no. Él es el único y no hay más. Y no es compartible. ¿Se entendió esa parte? Antes sí, porque cuando Moisés era eterno, Aarón era eterno. No, cuando Aarón murió se lo pasó a su hijo y su hijo cuando se murió se lo pasó a su hijo y así fueron pasando. Pero como Cristo no muere, no tiene que pasárselo a nadie. Ya Él se queda con su oficio sacerdotal para siempre. Nos representa, ruega por nosotros y presenta su propia sangre. ¿Se entendió mejor esta parte? Quizás alguien aquí no entendía esto, se entendió un poco. O alguien no conocía de esto y dice, oh, sí, mira, está bueno, no sabía de esto. Gloria a Dios. Si se entendió bien, entonces yo creo que estamos listos para esta segunda parte. Si se entendió. Espero que sí. Yo les dije al inicio que este es un tema que se presta para seminarios. Y ustedes saben muy bien que es así. Hay personas que hacen hasta una semana, vigilia y mucho del santuario. Allá en la iglesia de la Smith, donde yo soy, yo presenté el tema del santuario como en cuántas partes. 7 partes, algo así, no sé ni cuántas predicaciones, mucho. Minuciosamente, cuánto medía aquí, cuánto medía allá, de qué tela estaba hecha, de qué color, todo eso. Pero lo que hemos dado hoy, yo creo que se presenta claro, sobre todo el asunto del templo, el santuario celestial y el oficio de Cristo. Porque muchas veces nosotros sabemos que Cristo vivió, que murió, que resucitó y que fue al cielo y que viene. Pero entre ese que subió al cielo y que viene, hay como un lap que usted dice, ¿y aquí qué es lo que hay? Ahí lo dice, que Él está oficiando como sumo sacerdote. Claro que ese sumo sacerdocio algún día va a tener que pararse, ¿sí o no? Va a haber un día que Jesús dice, ya terminé, me voy a buscar a los que me esperan. Y cuando ese momento llegue, ya no tendremos a alguien que nos represente delante de Dios. Por eso el día de salvación es hoy. Porque si es mañana que Cristo ya termina y usted llegó tarde. Y esto no es para meterle terror a nadie, es la verdad que le estoy presentando. Si sabemos que Cristo viene y Él está ejerciendo ahora como sumo sacerdote, tiene que detenerse en algún momento para poder venir. ¿Sí o no? Sí. Y cuando Él venga, se acabó. Ya se acabó. De ahí para allá nadie puede decir, yo voy a pedir perdón. ¿A dónde? ¿Quién te va a representar si ya se acabó? Es hoy, el día de salvación, de tú ponerte a cuenta con Dios, es ahora. Ahora. Porque no solamente porque Cristo un día va a terminar de interceder, sino porque usted no sabe si se muere hoy. Y ahí se acabó. La siguiente, Choco. Algo que nos presenta la Biblia con respecto a esta verdad del sacerdocio de Cristo, del santuario celestial, es que hay un ataque de parte del diablo. El diablo odia a Cristo y a todo lo que tiene que ver con Cristo, a sus hijos, sus seguidores, todo lo que tiene que ver con Cristo, hasta las pestañas, todo, Él lo odia y lo ataca. Y vamos a hablar un poquito de ese ataque que el diablo ha desatado contra Cristo, sabiendo ya lo que la Biblia nos presenta sobre Cristo y el santuario celestial. Así que espero que tengamos la mente abierta y el corazón dispuesto a escuchar esta segunda parte, porque la primera parte me encantó. Fue bien bonita, pero la segunda parte a mí no me gusta mucho porque uno se siente, wow, hay un conflicto aquí. Pero es la verdad que presenta la palabra de Dios. Siguiente, Choco. Segunda de Tesalonicenses nos dice el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cristo no va a venir sin que primero haya ¿qué? Apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Siguiente. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que sea objeto de culto, tanto así que se sienta ¿dónde? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y nosotros hemos aprendido que actualmente ni siquiera el judaísmo tiene un templo. Y la Biblia no habla en ninguna parte de que los cristianos un día van a levantar un templo para ir a que hacer sacrificio. That makes no sense. Eso no tiene sentido. Ok, que los judíos están intentando construirlo. Ok, pero los cristianos tenemos un templo, ¿sí o no? Sí. Me asusté ahí que una sola persona dijo que sí, los otros se quedaron callados. Tendré que volver para atrás y dar la primera parte del tema. ¿Qué fue lo que vimos? Que nosotros tenemos un templo y un sumo sacerdote. ¿Y dónde está el templo y ese sacerdote? En el cielo. ¿El cristiano tiene un templo? Sí, el templo celestial, donde Cristo oficia para representarte a ti y a mí. Sí tenemos un templo, pero no de esta tierra. Gloria a Dios. Bien, entonces aquí me dice Pablo que este hombre de pecado, hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo se entiende esto? Si sabemos que no hay templo y la Biblia no habla de que el cristiano va a un día de esto a construir un templo por allá. ¿Cómo se entiende esto? Pablo está hablando. Primero que nada, fíjense que dice que se sienta. Lo que conocen el santuario. Es una pregunta para los grandes eruditos que hay aquí, que yo sé que hay 2 o 3 que son bien eruditos. ¿En qué parte del santuario se encuentra un asiento? Porque ahí dice que se sienta en el templo de Dios. ¿En qué parte del santuario hay una silla? Que dice, mira, aquí sí había una silla. Dice la hermana. En la parte de adelante. Gracias, hermana. ¿Quién más? En el Santísimo, dice alguien por allá. Hay una cita que dice que hay una silla ahí. No, pero está bien. En el lugar santísimo, ahí hay algo que sirve como asiento. No es una silla literal, pero vamos a hacer que la Biblia sea la que nos diga de ese asiento. La siguiente, Choco. Eso está en inglés. Y en inglés se le llama mercy. No hay que saber mucho inglés, para usted sabe que cuando dice sit, está hablando de una silla, de un asiento. ¿Y dónde se encuentra ese asiento? Decía ahí el texto. ¿Dónde? En medio de los querubines. Alguien decía que en el lugar santísimo, en la parte de atrás. Y así es. La siguiente, Choco. Trajeron de allá el arca de la alianza del Señor Todopoderoso, que tiene ¿qué? ¿Sobre quién? Oh, entonces sí hay un lugar donde se puede sentar en el santuario. Y ese lugar no es una silla común, sino que dice que el trono de Dios, que está sobre o entre los querubines. Siguiente, Choco. Ahí tiene una imagen más o menos. Ustedes saben que ahí no dice la Biblia que se manifestaba la presencia, la gloria de Dios, con la palabra hebrea Shekinah, que significa presencia. Y Dios estaba precisamente entre los querubines. Ese es el trono de Dios. Es el único lugar en el santuario que usted ve un mercy seat, un asiento de la misericordia. Entonces, cuando nos dice que este hijo de perdición se quiere sentar en el templo de Dios, es que quiere sentarse en el trono de Dios, como si fuera y haciéndose pasar por Dios. O sea, no estamos, y ahora nos vamos a esto. Si el único templo que tenemos es en el cielo, ¿cómo un ser humano puede sentarse en el trono de Dios allá en el cielo? Imposible. Entonces ahí usted se da cuenta que Pablo no está hablando en un sentido que literalmente se va a sentar en el templo de Dios, literalmente. Cuando usted se sienta en un trono, lo que usted quiere decir es que usted va a gobernar. Para eso son los tronos, ¿sí o no?
gobierna sobre la iglesia. Siguiente, Choco. No sé usted, pero me parece un trono y me parece que está entre querubines y me parece algo más si usted busca en la literatura donde se dicen muchos papas en sus cartas que ellos son Dios en la tierra, que son Jesucristo en la tierra, que son representantes, etcétera, etcétera. Muchos textos que usted puede buscarlo y que dicen claramente el Papa es como si fuera Dios en la tierra, vicario, etcétera, 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 etcétera. De hecho, cuando usted pone la televisión y hay noticias de por allá, dicen su santidad, el Santo Padre. No sé usted, pero me parece como al Padre Nuestro, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Siguiente, Choco. Vamos a ver esto con literatura. Esto que voy a presentar es texto que pertenece a la iglesia romana. Dice acá, oh sacerdote, cuán sobrehumano y grande eres. Eres como Cristo, que ordenó a los vientos y al mar, y quien caminó sobre las hinchadas olas. ¿Quién lo escribió? No fue ni un pastor adventista, ni yo tampoco. En azul usted ve de dónde es, y le adelanto a decir que son siempre de la misma institución que estamos hablando. Ahí fue, por ejemplo, Franz Xavier Exer, y no es una literatura ni siquiera protestante. Siguiente. El Sagrado Corazón que une a Cristo con los sacerdotes es un símbolo popular del sacerdocio. En el rito de la ordenación, la frase Alter Christus, que significa otro Cristo, nos recuerda que aunque Cristo mismo está presente en su iglesia, el sacerdote actúa como otro Cristo en virtud de su ordenación. Amén. Siguiente. Alter Christus, y usted lo busca en un diccionario, viene del latín, es una palabra en latín, y significa otro Cristo, usando como epíteto para los sacerdotes católicos. Y usted lo busca en el Merriam-Webster Dictionary, está en inglés, pero yo lo traducí en español. O sea, el sacerdote es otro Cristo. Siguiente. Como Alter Christus, el sacerdote está profundamente unido al verbo del Padre que encarnándose tomó la forma de siervo, se convirtió en siervo. Siguiente. El sacerdote es un servidor de Cristo en el sentido de que su existencia configurada con Cristo ontológicamente adquiere un carácter esencialmente relacional. Es decir, está en Cristo, para Cristo y con Cristo al servicio de los hombres. Siguiente, Choco. Porque pertenece a Cristo, el sacerdote está radicalmente al servicio de todos los hombres. ¿Es ministro de qué? De su felicidad y de su auténtica liberación. ¿Quién lo escribió eso? En el año 1847, por ahí. ¿Cuándo fue eso? Ahí lo dice, 2009. Pues si alguien piensa y dice, no, hermano, la historia, eso es la gente de antes que eran muy brutos y pensaban así. No, eso es 2009. Siguiente. In persona Christi. Es una frase latina que significa en persona o en la persona de Cristo. Un sacerdote es in persona Christi porque actúa como Cristo. Siguiente. El Papa Pío XII, 1947, en una de sus epístolas o escritura, dice, solo a los apóstoles y desde entonces a aquellos a quienes sus sucesores han impuesto manos, se les concede el poder del sacerdocio, en virtud del cual representan la persona de Jesucristo ante su pueblo, actuando al mismo tiempo como representantes de su pueblo ante Dios. Esa es la definición que vimos de un sacerdote. Ahora bien, nosotros leímos en la Biblia que como Cristo no muere, su sacerdocio no pasa a nadie. Eso dije que porque le pusieron la mano y la otra le puso la mano y así. Escúcheme, pero es una mentira, eso es antibíblico. Siguiente.
Exacto. Dios ha querido que en la iglesia, y esto es Pablo, haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curen enfermos o que ayudan o que dirigen o que hablen lenguas. Siguiente, Choco. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, evangelistas, y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Por favor, alguien que me busque una cita donde diga que también el Señor llamó a algunos ser sacerdotes. Porque no veo ni una cita. Veo que habla de apóstoles, de evangelistas, de profetas, de maestros, que hacen milagros de sanación, pero ninguno dice, y a algunos le dio el ser sacerdotes. No lo veo. Si no lo dice en la Biblia, yo soy cristiano, eso es lo que yo voy a creer. No me vengan con filosofía y tradiciones y un cuento por allá. Lo que me diga la Biblia y yo vea coherente, eso es. Siguiente, Choco. El sacerdote, esto es el Papa Pío XII, el sacerdote es el mismo. ¿Quién? El sacerdote es el mismo, Jesucristo, cuya sagrada persona representa a su ministro. Ahora el ministro, en razón de la consagración sacerdotal que ha recibido, es hecho semejante al sumo sacerdote y posee el poder de realizar acciones en virtud de la misma persona de Cristo. Déjeme decirlo, yo sé que tenemos personas que nos ven por la transmisión y algunos que nos están visitando. Dicen, wow, que yo vine hoy para acá. Me están atacando, me siento mal. Mire, yo fui sacerdote, perdón, yo fui católico y a la edad de 17 años quería ser sacerdote. Mi papá también entró a ser sacerdote. Mis dos tíos, que son los hermanos mayores de mi papá, uno de ellos, los dos entraron al sacerdocio, uno se salió y el otro llegó a ser sacerdote y casó a mis padres. Y tengo una tía que era monja. Lo que quiero decirle con esto es que yo vengo de una familia muy católica y yo también fui muy católico. Pero cuando usted se expone a la palabra de Dios tal y cual como está acá y haciendo como hizo Martín Lutero, que por cierto esta semana se conmemoraba la reforma protestante, cuando usted toma la Biblia y empieza a comparar esto que dice ese papa con lo que dice la Biblia, usted tiene que ser inteligente y decir, aquí hay un problema. Y muy grande. Porque el decir que una persona es Jesucristo o que toma el lugar de Cristo y el lugar de Dios, que es el que te ministra la salvación y la felicidad, tiene que ser una cosa bastante que usted tenga que sacudirse, decir, espera, aquí hay algo que me huele raro. Aquí hay algo raro. Y eso fue lo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico, pero cuando él se expuso a la palabra de Dios y comparó con lo que la iglesia estaba haciendo, dijo, aquí hay problema. La iglesia tiene que cambiar, tiene que reformar esto. Y obviamente la iglesia, en vez de reformarse, vete para allá. Hasta querían matarlo. Hoy no me matan a mí porque no tienen el poder de hacerlo, pero si no hace rato me hubiesen volado la cabeza, yo saliendo ahí me estuvieran esperando. Sí, y no se lo digo exagerando. Así como lo estoy diciendo, acechado y más que se está transmitiendo. Mira ahí en la Elmu, chequéalo. Pues no se vaya, cale atrás. Ustedes se ríen, pero ustedes saben que es verdad. La historia lo ha dicho así. Sigue diciendo el texto. Bueno, la siguiente, Choco. Choco, no te me duermas. Okay. El Papa Benedicto XVI, el 2007, al celebrar la misa crismal el Jueves Santo con los sacerdotes de Roma, el Papa Benedicto XVI dijo que los sacerdotes deben prepararse a fondo para celebrar la misa y administrar los sacramentos, recordando que actúan en la persona de Cristo. Esto fue en la misa crismal, el Papa, una reflexión del Papa. Siguiente.
sea, si ustedes se dan cuenta, número uno, por eso le dije que la primera parte del tema es la que a mí me gusta. De yo ver a Cristo como mi sacerdote, que me representa, que yo sé que puedo tener el perdón de mis pecados porque tengo un sumo sacerdote perfecto, santo y sin mancha, que me representa delante de Dios, que ofrece su propia sangre, la sangre del Hijo de Dios. Esa es la parte que me gusta del tema. Esta última parte no me gusta porque a veces entonces lo que están visitando, lo que nos están viendo, quizás algunos de la iglesia dicen, ay, ese tema no, porque ofende a la visita. Pero fíjense, se lo digo con sinceridad, yo lo presento en la pantalla para que usted lo lea. Presento de dónde yo saco eso. Yo no ando ocultando diciendo, no, porque yo escuché que me dijeron que esto O sea, lo que yo le estoy presentando tiene un aval sólido. O sea, hay una evidencia que usted puede leerlo y decir, pero el de los lentes de allá tenía razón. No se lo está inventando. Bueno, el que estaba hablando de allá. O sea, no me lo estoy inventando. Y tampoco, y esto quiero aclararlo muy bien, tampoco es el objetivo mío atacar a nadie. Ni siquiera al Papa. Porque es una persona, podría ser hasta mi abuelo. Es una persona, un ser humano como usted y como yo. No ataco a nadie. Presentamos la verdad, presentamos la evidencia para que nosotros reflexionemos. Los que son de la iglesia puedan edificarse y mantenerse firmes en esta verdad. Y los que nos están visitando, los que son nuevecitos, bueno, pues ahora puedan ver realmente y puedan tomar decisiones para el único sumo sacerdote que te puede salvar, que es Cristo Jesús. La siguiente, Choco, no sé si habrá más por ahí algo. Sí, Choco, sí, ok. No hay más que una iglesia universal y fuera de esta iglesia nadie alcanza salvación. No hay más que un sacrificio y ese sacrificio es lo voy a leer esa parte porque eso es algo que choca. No hay más que un sacrificio y ese sacrificio es la misa. Óigame, pero dígame que el sacrificio es la verdad, que es el Hijo de Dios. Ese es el sacrificio, no la misa. El mismo Cristo Jesús está presente en este sacrificio. Te hago una pregunta. Entonces, Cristo es el que está haciendo, porque la Biblia me dice que Cristo es el sacerdote. Entonces, Cristo está presente en la misa haciendo un sacrificio. La Biblia me dice que Cristo está en el lugar, en el santuario, no aquí. El mismo Cristo Jesús está presente en este sacrificio. Él es la víctima. Su cuerpo y su sangre están contenidos verdaderamente en el sacramento del altar. Ni siquiera es el sacerdote. Él es la víctima. Yo me pregunto, si Cristo es la víctima en la misa, ¿quién es el sacerdote? ¿Quién es el que va a presentarlo como sacrificio para representarte a ti y a mí delante de Dios? Siguiente, Choco. Mudándose por el poder divino, el pan se transforma en la sustancia de su cuerpo y el vino se transforma en su propia sangre. El sacramento no puede hacerse sino por un sacerdote ordenado, por orden sagrado y virtud del poder de la iglesia. Eso fue en el Cuarto Concilio de Letrán. Siguiente, Choco. La Eucaristía es considerado el más grande y el más santo de todos los sacramentos. Es un misterio de fe debido a que por la transustanciación el pan y el vino dejan de ser pan y vino para transformarse literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Wow, ni siquiera simbólicamente, literalmente dice. Siguiente, Choco. En la misa, la Eucaristía es el sacrificio de la nueva ley y es el mismo sacrificio de la cruz del Calvario, porque en él se ofrece y se sacrifica al mismo Señor Jesucristo. Cada vez que se ofrece la misa y se parte la hostia, Cristo vuelve a morir sobre el altar. Y no dijo Pablo que murió y subió al cielo una vez y para siempre. Entonces, ¿cómo es que cada misa él vuelve y muere literalmente? Acuérdense que decía que literalmente el pan se vuelve cuerpo de Cristo, literalmente.
No sé cómo algunos genetistas hoy en día nos dicen, pues préstame un chin de pan a ver si encuentro ADN ahí de Cristo. Siguiente. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y su sangre, que ya hemos leído que ellos dicen que es literalmente. Siguiente, Choco. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció a sí mismo entonces sobre la cruz. Siguiente, Choco. Solo difiere la manera de ofrecer. Sí, esa es la única diferencia. Cristo, que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es ofrecido e inmolado de manera no cruenta. El que no está familiarizado con cruento y no cruento, cruento quiere decir que hay derramamiento de sangre y no cruento que no hay derramamiento de sangre. Siguiente, Choco. Hebreo me dice a mí, y lo leímos, Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio. How many times? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿cómo un ser humano puede decirme a mí que cada vez que se hace una celebración eucarística, Cristo vuelve a morir? Y no solamente eso, sino que Cristo es solamente la víctima y el sacerdote es el que ejerce el oficio sacerdotal. Cuando aquí me dice la palabra de Dios que Cristo es nuestro único sacerdote y que su sacerdocio no pasa a ningún otro. Y que Él es Él mismo el que ofrece su sangre, su sacrificio. Siguiente, Choco. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. ¿Quién la ofrece? Cristo. Ningún ser humano, ni pastor, ni sacerdote, nadie. Cristo mismo, para eso Él vino. Siguiente. Si alguno dijere, y escuchen bien esto, si alguno dijera que el sacrificio de la misa solo es de alabanza y de acción de gracias, o mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio, o que solo aprovecha al que la recibe, y que no debe ser ofrecido por los vivos y los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema. ¿Usted no cree en eso? Anatema. Maldito, fuera del pueblo de Dios. Fuera de la gracia de Dios. Eso es lo que quiere decir para que entiendan lo que es anatema. Siguiente, Choco. Si alguno negare que en el santísimo sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y transustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo, juntamente con el alma y la divinidad completa de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero, sino que dijere que solo es como una señal, una figura, un símbolo, pero que no es Cristo real, sea maldito y condenado. O sea, usted tiene que creer que cuando el sacerdote está ahí en la hostia, lo leímos ahí, ese es el alma de la divinidad de Cristo. Y si usted dice lo contrario, maldito. Condenado seas. Sí, no, porque usted puede ser sacerdote, ser católico y decir, bueno, yo creo que la hostia es algo simbólico, maldito. Eso es lo que dice. Porque no es simbólico, no es un ritual simbólico, es que Cristo estará ahí literalmente. Siguiente, Choco. Si alguno dijere que en el sacro sacramento de la Eucaristía permanece en la sustancia del pan y del vino juntamente con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, siguiente, para seguir la idea, y negare aquella maravillosa y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y toda la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo solo las especies del pan y del vino, conversión que la Iglesia Católica altísimamente llama transustanciación. ¿Sigue?
Y si alguno niega la transubstanciación y dice que Cristo está presente completo en la hostia, pero que la hostia sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, aunque está presente la sangre de Cristo, o sea, usted tiene que creer sí o sí que la hostia es literalmente Cristo. Siguiente. Escúcheme que me esté halagrando. Espero que no estén durmiéndose. El sacrificio de la Santa Misa se ofrece a Dios por 4 fines o razones. Primero, para honrarle como conviene, y por esto se llama latrético. Segundo, para agradecer sus beneficios, y por esto se llama eucarístico. Tercero, para aplicarle, para darle alguna satisfacción a nuestros pecados y para ofrecer sufragios por las almas del purgatorio, por lo cual se llama propiciatorio. Cuarto, para alcanzar todas las gracias que nos son necesarias y por esto se llama. Siguiente, Choco. Hoy salimos más católicos que adventistas. Sí, porque yo les voy a decir la verdad. Dice un hermano, escuché un hermano en la iglesia, la broma, dice, bueno, yo cuando me hice adventista conocí más del catolicismo que cuando yo era católico. Y es verdad, muchas veces cuando usted está en el catolicismo, usted no conoce esas cosas que yo he escrito. No, no sabemos. No lo sabemos, pero están ahí. Esto no me lo estoy inventando. Pasa que cuando a veces uno sale, o el que está en el proceso de que estudia bien, dice, ven acá, pero aquí hay una cosa que yo encontré en la página del Vaticano y no me cuadra con lo que yo he estado estudiando en la Biblia. Y empieza a indagar. Ahí es que hay muchas personas, y he escuchado ese testimonio, y dicen, no, yo de aquí no puedo seguir. Porque fui al sacerdote con mi pregunta de la Biblia y me saltó con una cosa que yo no me cuadra. Porque Dios nos ha dado a nosotros inteligencia y razonamiento. Hay cosas que usted puede decir, esto no cuadra, realmente no cuadra. Y eso hace que usted, y de hecho, déjeme decirle que eso es el Espíritu de Dios que trabaja sobre las personas que le buscan con sinceridad. Dentro del catolicismo, y le digo esto, pues está escrito en uno de los testimonios de Elena White, la mayoría, no la minoría, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo están allá. Están allá. O han estado allá porque han salido. Y son aquellos que buscan a Dios de sinceridad. Por eso yo no estoy atacando a nadie. Si usted es católico, el que me está viendo, el que está visitando, bien. Pero busque al Señor con todo su corazón, iluminado por el Espíritu de Dios y usando la palabra de Dios. Y Él le va a guiar tranquilo, sin ninguna tormenta. Porque muchos de los que estamos aquí no nacimos en una iglesia adventista. Estuvimos allá. Y algo fue que nos trajo esta verdad. Y cuando yo digo esta verdad, no estoy hablando de la iglesia adventista. Estoy hablando de la palabra de Dios. Personalmente, yo entré a la iglesia adventista después que yo tenía como algunos 4 años que era adventista, pero nunca había visitado una iglesia adventista. En la universidad me decía, ¿tú eres adventista? No. Ni siquiera he pisado un templo adventista, ni de visita. Porque tú guardas el sábado, no comes cerdo, no haces esto, bla, bla, bla. O sea, que yo tengo que ir a la iglesia para ser adventista. No, el adventismo, el cristianismo es un estilo de vida. No es un día a la semana que yo vengo aquí por 2 horas y por eso yo soy adventista. El adventista o el cristiano es diario. Que la persona pueda notar y decir, esta persona es raro, como de otro mundo. No come esto, no come aquello, no baila, no bebe, es un aburrido. El del mundo te dice así. Pero en ti hay un gozo porque encontraste al Señor. Por eso yo te digo en esta hora, seas adventista o sea un amigo que nos esté visitando, eres católico, busca al Señor diario. Diario. Porque así también como ocurre esto de que uno siendo católico no conoce estas cosas, también siendo adventista hay cosas que no conocemos, siendo adventista. Y estamos llamados a conocer la palabra de Dios. Siguiente, Choco. Yo creo que estoy casi terminando, o terminé. Te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los obispos y prevísteros, o sea, ancianos,
en virtud del sacramento de las santas órdenes, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente. Solo un sacerdote, escuchen bien, solo un sacerdote tiene poder de librar al alma de la cárcel del pecado, Cristo. Si tú me estás hablando de Cristo, yo le digo amén. Pero vamos a seguir leyendo a ver. Me está hablando de otro sacerdote, ok. Solo un sacerdote puede dar libertad del pecado porque tiene el poder que Dios le confirió para perdonar el pecado. Sigue, Choco. También es juez. El sacerdote también es juez porque en su oficio sacerdotal pasa sentencia y puede perdonar aún a los criminales más malos. Solo su palabra y el pecado más grande puede quedar limpio y perdonado. El sacerdote decide a quién perdonar y a quién incriminar. Siguiente. Así podéis buscar donde queráis por cielo y tierra y encontraréis solo un ser creado que puede perdonar el pecado. Solo un ser creado que puede soltar las cadenas del infierno, y ese ser extraordinario es el sacerdote católico romano. Sí, eso es blasfemia. Siguiente, hermano. La palabra de Dios dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podemos ser salvos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito su nombre por siempre. Siguiente, lo choco. Con esto termino. Apocalipsis 13:6 dice, y así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y contra su santuario. Que el Señor en esta mañana nos haya iluminado con su Santo Espíritu y que podamos estar firmes en Cristo Jesús, el único que puede salvarte, el único que se ha ofrecido por tus pecados, el único que está ahí esperando, llamando a la puerta para entrar a tu corazón y decirte, hijo, yo te perdono de tus pecados. Vamos a ver, yo creo que el video no se va a ver, vamos a colocar el himno inicial, que fue el Cordero de Dios. Vamos a ponernos todo de pies. Gloria a Dios.